Entonces, miren, Dios nos ha escogido a nosotros para que hagamos la diferencia en el lugar donde estamos. Ahora, uno a veces no sabe bien cómo hacer la diferencia, pero aquí vamos a ver cosas básicas de cómo nosotros podemos hacer la diferencia. Son cosas sencillas que la Biblia nos enseña, porque hay muchas maneras. Yo sé que, como dije, podemos hacer la diferencia por medio de la oración, podemos hacer la diferencia por medio de lo que damos, podemos hacer la diferencia a través de hablar con las personas y hablarles de Cristo, pero voy a hablar de algo que se anticipa a eso, hacer la diferencia. Entonces quiero comenzar con el libro de Jeremías. Vamos, pásame la primera hora, me voy a ir guiando aquí con él. No abrí acá en mi presentación. Jeremías 5, este es el llamado de Dios a Jeremías. La Biblia nos relata y nos muestra que Jeremías era por el año que se nos dice que empezó a hablar Dios a Jeremías. Aproximadamente se cree que Jeremías era un adolescente. Entonces, piensa en los jóvenes adolescentes que tenemos aquí y es aproximadamente la edad que Dios llamó a Jeremías. Y comienza diciéndole Dios algo tan tremendo de cómo Dios conocía a Jeremías desde antes que estuviera en el vientre de su madre. Mira, antes de formarte en el vientre, ya te había elegido. Antes de que nacieras, ya te había apartado. Te había nombrado profeta para las naciones. Qué impresionante es lo que Dios dice aquí. Y eso es para todos nosotros, no solamente es para los adolescentes. Estemos en la edad, en la etapa de vida en la que estemos, tenemos que saber que antes de que nosotros estuviéramos en esta tierra, ya Dios nos conocía. Y tú dices, ¿cómo? O sea que yo estaba vivo allá con Dios. No es tanto de esa manera. Estamos hablando del corazón de Dios, estamos hablando de los planes de Dios, porque es como un fabricante, como un inventor. Pensemos en un ingeniero, pensemos en un genio que se le ocurre una gran idea. Antes de crearlo, todo tuvo que estar en su mente, en su corazón, tuvo que haberlo plasmado en un instructivo, en planos del desarrollo de aquel invento. Es muy similar con Dios. Nosotros estábamos en el corazón de Dios, en los planes de Dios, antes de que nosotros llegáramos a este mundo, como a través del vientre de nuestra madre. Pero no solamente tenía esos planes, Él escogió mamá y papá para nosotros. Él vio dónde era importante y necesario que nosotros naciéramos. Porque muchos nos quejamos y decimos, y esto más cuando somos niños o adolescentes y vamos empezando a conocer la vida, decimos, ¿por qué no nací yo en otro país? Hubiera sido la vida más fácil. Bueno, y no solamente lo dicen los adolescentes, también ya cuando uno está más avanzado, también puede llegar a no entender y soltar una queja derivado de esto. Es que si yo hubiera sido así o hubiera estado en esta familia, las cosas hubieran sido más fáciles para mí, menos complicadas, pero no. Hay un plan de Dios, y entre más rápido nosotros empezamos a entenderlo, pero más que entenderlo, a creerlo. A veces que no es necesario entender, sino creer. La Biblia dice que andamos por fe y no por ¿qué? No por vista. Andamos por fe y no por lo que vemos. Porque el razonamiento dice, es que yo debí de haber nacido en Suiza, el país más rico y más abundante del mundo. Ahí no tendría escasez, ahí sería feliz, esto, el otro. Eso es lo que ven nuestros ojos. Es que yo debí de haber sido más alto, o yo debí de haber sido más bajito, no tan alto, o yo debí de haber salido con cualidades para tal deporte y no sé hacer deporte. Pensamos que Dios se equivocó, que la vida se equivocó, que nuestros padres se equivocaron, pero no es así. Hay un plan de Dios para nuestras vidas. Y aquí nos muestra a través del llamamiento de Dios a Jeremías, como dice, antes de formarte en el vientre. ¿Quién formó a Jeremías?
Dios, porque dice, antes de formarte, está hablando de Él. La primera persona, ¿verdad? Yo antes de formarte en el vientre. Entonces, ¿quién es quien nos formó? Es nuestro Dios. Dice, ya te había elegido antes que nacieras, o sea, antes de los 9 meses, ¿sí? Ya te había apartado. Y luego dice, te había nombrado profeta para las naciones. Profeta para las naciones. Esto significa que tú y yo, este llamamiento nos deja ver que no es solamente un llamamiento exclusivo para los que tienen don de profeta. Porque a final de cuentas nosotros tenemos el mensaje más importante del mundo en nuestra boca, en nuestra mente, en nuestro corazón. Lo tenemos. Y es el mensaje que da vida a las personas. Y Dios quiere que seamos profetas. Es decir, que hablemos la buena noticia a las personas. Profeta no significa necesariamente que, voy a hablarle del futuro, de lo que viene a alguien, de lo que Dios... No. Si ustedes ven en la Biblia, la mayoría de los profetas tenían que ver con hablar la verdad de Dios a su pueblo Israel, para que enderezara su camino. Nosotros tenemos la verdad de Cristo. ¿Para qué? La Biblia dice que Jesús comenzó, una vez que arrestaron a Juan, Jesús, y luego después lo mataron. Jesús cambió su mensaje y empezó a predicar el mensaje de arrepentimiento. Comunicaba la verdad y luego decía, arrepiéntanse. Nosotros tenemos el mensaje de arrepentimiento de Jesús. Es decir, hey, ¿sabes qué? Cristo puede darte vida. Acércate a Él. Y Cristo puede transformar tu vida, puede ayudarte, puede darte vida eterna, perdonar tus pecados. Solo tienes que arrepentirte. Entonces tenemos un mensaje tan importante como el mensaje de Jeremías. Aunque Jeremías vemos que es un profeta muy importante en la Biblia, pero quiero decirte en esta mañana que tú y yo tenemos un mensaje igual de importante, o incluso creo que todavía puedo decir que más, no importante, pero más relevante a estos tiempos, ¿sí? Por lo que significa el mensaje. Tenemos el mensaje de Cristo, de la salvación que hay en el Mesías. Entonces, el siguiente, por favor. Luego dice del 6 al 8, yo le respondí, Señor mío, soy muy joven y no sé hablar. Pero el Señor me dijo, no digas que soy muy joven. Recuerden que, ¿cuánto dijimos años que tenía más o menos Jeremías? Adolescencia. Nosotros contamos de la adolescencia de los 12 a los 18. Por ahí, esa edad aproximadamente tuvo Jeremías. Soy muy joven y no sé hablar. ¿A cuántos de nosotros nos ha pasado eso? Y aunque no estemos tan jóvenes, que decimos, es que yo no sé hablar. Es que me estás diciendo que le hable a mi familia. No sé hablar. Es que en mi familia, ¿sabes qué? Cometí muchos errores, muchas equivocaciones y no tengo ese respeto o no he ganado eso que tú me estás pidiendo para que ellos me escuchen. Pero ahorita voy a enseñar cómo Dios no solamente nos pide que hagamos algo, sino que nos equipa, nos da autoridad, nos respalda y hace que se cumplan las cosas que digamos, para que la gente vea que cuando nosotros hablamos, tenemos autoridad y poder en nuestras palabras. Pero hay que creer que Jesús, que Dios mismo nos llamó. Entonces dice, yo le respondí, Señor mi Dios, soy muy joven y no sé hablar. Entonces tú puedes decir, mira, no sé hablar, no tengo facilidad de palabra, he cometido muchos errores, no me dan crédito en mi familia, no me dan crédito en mi trabajo. O sea, cuando digo crédito no es de dinero, estoy hablando de credibilidad, ¿sí? No tengo credibilidad con mi familia, no tengo credibilidad en mi trabajo. ¿Cómo me pides que les hable? Yo apenas te conozco, apenas sé de ti, apenas he tenido algunas experiencias contigo. ¿Cómo puedo hablarles? Entonces, Dios mismo te dice, no digas eso, por favor. Porque Dios sabe el poder que tienen nuestras palabras sobre nosotros mismos y sobre los de alrededor de nosotros. Nosotros ya hemos hablado acerca del poder de la palabra, que hay poder para dar vida y para dar muerte.
Cuando nosotros nos enfocamos en nuestras cosas negativas, definitivamente vamos a acabar haciendo todo lo negativo que declaramos sobre nosotros mismos, porque las palabras son poderosas. Y hay ya muchísima ciencia que prueba literalmente el poder de las palabras que hacen y deshacen, ¿sí? El poder de las palabras. Entonces, damos vida o damos muerte. Por eso Dios dice, mira, no digas tus defectos, no digas que eres muy inmaduro, no digas que eres incapaz, no digas que no puedes. Y no está diciendo Dios, no veas tu realidad, no está diciendo eso. Está diciendo, hey, no te enfoques. Yo sé que tienes debilidades. Yo sé que no eres fuerte, sé que eres un joven, sé que sé que cometiste mucho. Yo sé todo, o sea, no le tenemos que decir nada a Dios, Dios ya lo sabe. Pero no hay que estarlo diciendo, repitiéndolo, es que yo esto, es que yo... No, porque las palabras tienen poder y van a causar su efecto. Entonces luego dice Dios, porque vas a ir a donde quiera que yo te envíe. Piensa, ¿dónde te quiere enviar Dios? ¿A quién le vas a hablar? ¿A quién le vas a compartir? Piensa, ¿quién es ese amigo, esa persona, ese joven, esa señorita, ese hombre, esa mujer a que le vas a compartir? Ese tío, esa tía, ese compañero del trabajo, tu patrón, qué sé yo. ¿Con quién vas a estar hablando? ¿A dónde quiere Dios enviarte? ¿Qué Dios quiere hacer contigo? Piensa, dice, porque vas a ir a donde quiera que yo te envíe y vas a decir todo lo que yo te ordene. Eso significa que Dios nos va a hablar. Nos va a hablar por la oración, nos va a hablar por su palabra, nos va a hablar por medio de otras personas, nos va a hablar a través de un mensaje como este, como una predicación, nos va a hablar a tantos videos y predicaciones que hay ahora en internet y todo eso. Dios nos va a hablar, pero definitivamente nos va a hablar más por su palabra, ¿sí? Vas a decir todo lo que yo te ordene, no le temas a nadie. Yo estoy contigo para librarte, lo afirma el Señor. Siguiente, por favor. Estoy contigo para librarte. Luego dice, luego extendió el Señor la mano y tocándome la boca, me dijo, he puesto en tu boca mis palabras. Mira, hoy te doy autoridad sobre naciones y reinos, para arrancar y derribar, para destruir, para demoler, para construir y plantar. ¡Qué tremendo! Dice, extendió el Señor la mano y tocándome la boca me dijo. Es decir, Dios puso las palabras en su boca. La Biblia en el Nuevo Testamento también dice que Dios pondrá, por medio de Jesús dice que cuando estemos frente a autoridades y gobiernos, Dios pondrá palabras. El apóstol Pablo dice también que Dios pondrá palabras en nuestra boca. La Biblia lo menciona. Él pone palabras en nosotros. Tenemos un mensaje poderoso, tenemos un mensaje lleno de autoridad, tenemos un mensaje respaldado por Dios. Vamos a ver el siguiente, por favor. Es decir, vamos a analizar lo que leímos de Jeremías. Es número 1, Dios te eligió y te dio un nombramiento desde antes de que tú vinieras a esta tierra. Dios te había elegido. Entonces, no pienses que no hay plan de Dios para ti. Hay un plan de Dios para ti. No pienses que, es que yo no sé ni qué voy a estudiar. Los jóvenes, es que yo no sé ni qué voy a hacer. Pregúntale al que te hizo. Pregúntale al que te formó. ¿Qué dones, qué cualidades? Pregúntale a una persona. Ahorita vamos a hablar sobre relaciones con las personas. ¿Cómo podemos ir descubriendo todas estas cosas? ¿Cómo podemos nosotros hacer la diferencia? Porque este mensaje se trata de haz la diferencia, hacer la diferencia. Entonces, Dios te eligió y te dio un nombramiento. Siguiente, ¿qué más Dios nos enseña aquí? Prometió estar contigo siempre para respaldarte y aún todavía librarte. Dios promete estar con nosotros. Si Dios te da una misión, si Dios te da un propósito, Dios te respalda. Yo te reto, ponte a caminar sobre el propósito de Dios, el que Él te ha hablado. Si ahorita en tu mente recibiste algo, cuando yo dije, piensa en la persona a la que te vas a dirigir, piensa ese lugar donde tú vas a hacer la diferencia. Tu trabajo,
tu familia, tus vecinos. Piensa, da los primeros pasos y verás cómo Dios te respalda, porque Él prometió estar contigo siempre. No solamente aquí en esta parte del libro de Jeremías. Jesús promete, dice, he aquí estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. El hecho de que Jesús esté con nosotros significa mucho. Es mucho más, sí, no, es que yo sé que Dios está dentro de mí. No. Dios está contigo significa mucho más que eso. Que una simple frase, que nomás creer la frase, significa que si Dios está conmigo, entonces no tengo nada que tener miedo. Si Dios está conmigo, tengo que entender que el favor de Dios está sobre mi vida. Que haga lo que haga, voy caminando en este camino que Dios me mostró, Él me va a respaldar. Entonces, esta semana yo pude tener varias experiencias de cómo Dios me respaldó en ciertas decisiones, algunas donde estaba así como que, ay, híjole, a ver cómo me va con esta persona que tengo que hablar con ella, a ver esto, y tengo que hacer esto otro. Y Dios me hablaba en el momento antes y en el momento después. Antes me decía, hey, aquí estoy contigo, da el paso, he puesto mi favor sobre ti. Y ya, daba el paso y un poco así como nervioso, y después de hablar con la persona, entonces veía el gran favor de Dios. Las cosas resultaban mejor de lo que yo esperaba. Y Dios venía, el Espíritu Santo, y me recordaba, te estoy diciendo que he puesto mi favor sobre ti. No tienes nada que tener miedo. Estoy contigo. Dios, que el hecho de que esté con nosotros es que no debemos de tener miedo a caminar las cosas que Él nos pide hacer. Porque su favor está con nosotros. No es que, ay, que cargo la crucecita y me va a dar suerte. No tiene nada que ver con eso. Y no digo que está mal que carguemos una cruz. No estoy, ni me voy a meter a eso, ¿verdad? Para nada. Yo sé que las usamos y ya está bien, porque es un recuerdo de la cruz de Cristo, pero no vamos a meternos a eso. Se trata de que entendamos que verdaderamente Dios está caminando con nosotros y que Él nos va a favorecer. Y que Dios ya trabajó en el corazón de ciertas personas desde antes que nosotros hiciéramos algo para favorecernos. ¿Sí me explico? Entonces dice, nos va a respaldar y aún nos va a librar. Si tuviéramos alguna situación de conflicto, alguna situación difícil, Él promete librarnos. La palabra dice en el Nuevo Testamento que Dios juntamente con la prueba nos dará la salida. La salida, ¿sí? Entonces, cuando estamos sometidos nosotros en una prueba, Dios presenta una salida, una luz para que nosotros caminemos sobre eso. Él promete librarnos. El siguiente, por favor. Dice, te mostrará el camino, te dirá qué hacer y hasta qué decir. Entonces, nuestro gran Dios, no solamente está con nosotros y nos da favor, sino que te muestra el camino. Entonces, ¿te has perdido alguna vez? ¿Sí? ¿En una ciudad grande como Guadalajara alguien se ha perdido? ¿Sí? Yo también me he perdido en Guadalajara, ¿verdad? En el distrito, pues también parece que me he perdido en el distrito. Y se siente re feo, ¿verdad? Y qué increíble es cuando llega alguien o te encuentras con alguien y te empieza a decir, no, joven o señorita, es que usted anda bien perdido, no es por aquí, tiene que agarrar esta ruta, esto, y llegar a tal lugar. O cuando alguien te dice, no se preocupe, mire, sígame en su coche y yo le ayudo. Y tanta es la desconfianza en estos días que uno ya no cree esas avezas, dice, no, me va a llevar a quién sabe dónde, ¿verdad? Me va a robar. Pero imagínate que nuestro Dios está con nosotros y te dice, hey, dale, aquí estoy contigo, aquí está el camino, mira, yo te enseño el camino, yo te digo qué ruta agarrar, yo te digo qué camión vas a tomar, esto, el otro. Él nos enseña el camino. Hey, Dante, no te preocupes, estoy contigo, da el paso que te estoy diciendo que des, y habla con las personas de la manera que te estoy diciendo que hables. No en tu propia sabiduría, sino en la mía.
no enojado, sino amable. Entonces Dios nos muestra el camino, nos dice qué decir, nos dice qué hacer, cómo hacerle. Muchas veces estamos en blanco ante una situación, no sabemos cómo hacerle, pero Él nos dice, así le vas a hacer, porque yo prometo estar contigo. Yo soy el que te llamé, yo soy el que te voy a guiar, yo te voy a decir cómo resolver el asunto, pero tienes que creer que estoy contigo. No soy un amuleto, soy tu Dios, soy tu Padre, soy tu guía, soy la lámpara a tus pies, la lumbrera a tu camino, yo soy quien guía tu vida. No tengas miedo, camina conmigo. Entonces, ese es nuestro Dios cuando nos llama. Entonces, piensa nuevamente, y te voy a estar recordando esto, ¿a dónde Dios te está llamando en este momento? ¿Qué tienes que hacer? ¿Sí? Piensa. ¿Hay personas a tu alrededor? Todos. ¿Dónde te estás moviendo en estos días? ¿En qué trabajo? ¿En qué lugar? ¿Con tus vecinos? ¿Con quién te estás relacionando más? ¿Habrá alguna misión ahí con esas personas? ¿Habrá algo que comunicar de parte de Dios? Y a veces pensamos, no, es que esas personas, ¿yo qué les voy a enseñar? No escuchan nada, ¿verdad? A veces pensamos, mira, tenemos un bloqueo como para la gente de a veces que son muy ricos, y decimos, ¿yo qué le voy a enseñar a esas personas? Esas personas no quieren escuchar. Pero imagínate que Jeremías dijera eso, y lo dijo, ¿verdad? Yo ni sé hablar, digo, si quieres que le hable a la élite del pueblo de Israel, quieres que vaya y le hable a los reyes de Jerusalén, y quieres que comunique, ¿cómo le hago? Pero esos son los retos. No importa cómo veamos el desafío frente a nosotros, lo que importa es creerle al Dios que nos está llamando a hacer la diferencia. Tenemos que creerle. Tú dices, Dios, si tú pones el mensaje en mi boca, si tú me respaldas, si tú me muestras el camino, si tú me dices qué hacer, cómo hacerle y hasta qué decir, Señor, yo te creo, voy a ir. Yo sé que, y uno dice, yo sé que soy torpe, ya no digas nada, va a decir Dios, ya no digas nada, ya no repitas lo que ya sé que eres. Pero yo no te veo así, tú eres el único que te ves así, yo te veo con todo el potencial, es lo que Dios nos dice. Yo te veo con todo el potencial para hacer la diferencia a los lugares donde te voy a mandar. Tremendo es nuestro Dios, porque de verdad cuando empezamos a creerle, vamos a empezar a ver maravillas de nuestro Dios. Pero Dios nos está llamando a una misión grande, a una misión muy padre, pero hay que creerle. Vamos a ver qué más. Él pondrá palabras en tu boca y te dará la autoridad que necesites en cada situación de la vida. Es decir, mira, Dios no es magia, esto te lo digo, esto no es magia. Es un proceso con Dios. Por eso las pruebas. Entonces, cuando no hemos nosotros vivido cierta cosa, Dios nos tiene que someter a cierta prueba con el propósito de hacer crecer la fe y prepararnos, respaldarnos, enseñarnos y darnos esa autoridad para que nosotros hablemos en cada etapa de la vida, en cada situación de la vida, con ciertas personas donde Él nos pone en cierto lugar. ¿Sí me explico? Las pruebas tienen un propósito. Uno no puede decir, es que así es la vida, ¿verdad? No, o sea, sí es así la vida, pero para nosotros los que estamos en Cristo, las pruebas tienen propósito. Las pruebas nos hacen crecer la fe. Entonces, ¿qué hacen las pruebas en nuestra vida? Crecen la fe. Otra vez, ¿qué hacen las pruebas en nuestra vida? Crecen la fe. Es decir, nuestra relación con Dios se hace más fuerte. Nuestra relación con Dios se hace más profunda. Es decir, nuestra confianza en Dios se vuelve más profunda, más intensa. Los desafíos, puedes enfrentar cada vez desafíos más grandes. A veces vemos cosas y decimos, cómo quisiera yo tener eso. Y la cosa es que, mira, pues hay una prueba para llegar a eso. ¿Sí o no? Uno le gusta cierta carrera. Por ejemplo, los jóvenes que van a escoger cierta carrera. Yo quisiera ser doctor. Son 10 años para estudiarle, para llegar a ser doctor.
Bueno, mejor otra carrera, o mejor no. Ahí está la prueba. La prueba dura tanto tiempo y vas a llegar a hacer cierta cosa y Dios te va a ayudar, promete estar contigo, promete respaldarte, promete hacer. Pero es de esa manera, estoy haciendo una comparación. Tenemos que ver las pruebas como algo que hace crecer nuestra fe, algo que nos eleva a otro nivel, algo que nos lleva más allá en un lugar de influencia. Vamos a poder ser más influencia y hacer la diferencia donde nos toca estar. Ok, entonces dice, nos va a dar la autoridad que necesites en cada situación de la vida y vamos a tener definitivamente palabras que decir, porque tú vas a decir, ¿sabes qué? Yo pasé por esto un día y te digo algo, Dios me ayudó. Yo pasé por esta enfermedad, oré a Dios, lo busqué y Dios me enseñó, me guió y Él trajo salvación a mi vida, trajo paz, trajo confianza. Yo pasé por cierta escasez en mi vida y esto es lo que Dios me enseñó, me llevó y esto fue el resultado. Yo pasé por esta situación de la familia, yo pasé por esta situación. Y tú vas a poder decir, yo he pasado por esto, por eso ahora tengo palabras en mi boca y por eso ahora tengo autoridad, porque la prueba la pasé junto a Dios. No me la aventé yo solita, porque si yo me hubiera aventado solito la prueba, es muy probable que no tengo autoridad para hablar sobre el tema. Porque si le das con los necios a los 3 niveles, si escuchas el consejo y todas tus decisiones las basas en los consejos de los necios, olvídate, vas a terminar destruido. O peor, si ni siquiera escuchas consejo, entonces está peor la situación, peor la ruina. Pero para que esto suceda, necesito tener buenos consejeros, una multitud de buenos consejeros. Y Dios nos ha puesto muchas fuentes de consejo en estos días. Y la primera es su palabra, la primera es la oración, la primera es el mensaje de Dios para nuestras vidas. ¿Qué estoy orando? ¿Qué estoy recibiendo de Dios? Y luego buscar personas que ya han vivido lo que yo quiero llegar a ser o lo que estoy pasando y que ellos me pueden enseñar. El segundo es los amigos. Hay unos amigos que solo te llevan a la ruina, se destruyen unos. No hay que darles enfoque a esos amigos. Y hay que enfocarnos en aquellos amigos que son leales, que son firmes, que se mantienen en las buenas cosas, no en las malas. Hay mucha gente que se mantiene en lo malo, pero no es eso. Es el que se mantiene en lo bueno. Y luego, por último, gente sabia que está un nivel abajo de nosotros, pero que tiene un corazón humilde, enseñable, que quiere aprender. Dios quiere que esta palabra de Jeremías se cumpla en nuestras vidas, pero tenemos que entender que para que se cumpla debemos de andar por el camino que Él nos pide andar, y es en las relaciones escoger la gente sabia. Así que ahora vayamos y hagamos la diferencia. ¿Me pones la frase otra vez? La que puse es la frase, haz la diferencia con quien quiere hacer la diferencia. Ahí está. Como dije, sáquenle foto, apúntenla, grábensela. Si algo queremos aprender el día de hoy, que sea esta frase, haz la diferencia con quien quiere hacer la diferencia. No le busques. No inviertas mal tu tiempo, tus fuerzas, tu dinero. A veces ayudamos gente porque los vemos bien necesitados y que sufren, pero sufren en lo mismo. Ya para eso, toma el consejo de nuestro Dios, de la palabra, y haz la diferencia con quien realmente quiere hacer la diferencia. Como te dije, no menosprecies a los demás, ¿verdad? Sigue siendo ejemplo delante de todos, pero da tu enfoque con aquellas personas que quieren hacer la diferencia, ¿sí? Y entonces vamos a ver una transformación alrededor de nosotros tremenda. Cuando yo o nuestra familia, pero me digo yo porque yo fui el que me metí en problemas, salí de deudas, fue porque tuve una multitud de consejeros que me estuvieron ayudando acerca de cómo salir. No, o sea que te pagaron. No me pagaron, o sea, esa es la cosa, o sea que me dejaron pasar
por la cosa difícil, para que viviera el proceso y valorara lo que nuestro Dios nos enseña. Tuve una multitud de consejeros y que sí fueron misericordiosos conmigo y me ayudaron, pero no en lo que me correspondía hacer a mí. ¿Sí? Tuve mentores, tuve amigos y 3 hijos que están aprendiendo de mí, aprendieron de mí esa parte. Y así, en cada problema de la vida, he estado rodeado de estas personas que han hecho la diferencia en mi vida. He estado rodeado de ellos en cada situación. Y si algo he avanzado es por el consejo que la Biblia nos da. ¿Sí? El que con sabios anda se vuelve sabio, pero el que se junta con necios acaba en la ruina. Toda la palabra de Jeremías podrá cumplirse en nuestra vida si decidimos caminar con gente sabia. ¿Ok? Muy bien. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a orar. Dale gracias a Dios. Esta es una palabra práctica de sabiduría que Dios nos da de alimento el día de hoy y que tiene la capacidad de producir fruto al 100%. Así te lo digo, si lo pones en práctica, no porque yo lo dije, sino porque está escrito en la palabra, esta palabra tiene la capacidad de producir al 100% en cualquier área de tu vida. Padre, hoy nos presentamos delante de ti, diciéndote, Señor, estábamos esperando una palabra tuya. Recibimos esta palabra en forma de semilla plantada en nuestro corazón. Queremos ser, y no solamente tenemos la intención, Señor, de ser una buena tierra, sino queremos, Padre, desde hoy llevar a cabo las modificaciones en nuestra vida y corazón para que seamos buena tierra, para que tu palabra quede sembrada en nuestro corazón, empiece a echar raíz y empiece a florecer, porque nosotros queremos dar fruto al 100%, porque creemos que así como le dijiste a Jeremías, que desde antes ya le habías dado un nombramiento, un propósito, lo creemos también para nuestras vidas. Que nos has elegido desde antes de estar aquí en la tierra, desde antes de nacer, Señor, nos has elegido para que seamos luz a las naciones, para que seamos bendición, para que seamos la sal de la tierra, para que hagamos la diferencia en el lugar donde vivimos. Señor, creemos esa palabra y creemos que para que esto se cumpla debemos saber elegir el camino de la sabiduría y andar con personas que están en búsqueda de la sabiduría también, Señor. Gracias, Padre. A ti sea toda la gloria en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias a Dios.